La revolución científica. Se conoce con el nombre de revolución científica al cambio drástico en el modelo de pensamiento que tuvo lugar entre los siglos XV, XVI y XVII en Occidente durante la Edad Moderna temprana. Transformó para siempre las visiones medievales sobre la naturaleza y sobre la vida. Sentó las bases para el surgimiento de la ciencia como la comprendemos hoy en día. La revolución científica nació en Europa a finales del Renacimiento. Fue fruto de las nuevas ideas en materias de física, astronomía, biología y química, y con ellas el cambio en el paradigma filosófico que produjo el movimiento social e intelectual conocido como Ilustración. Las fechas exactas de aparición de este fenómeno son debatibles, pero generalmente se toma el año de 1543 como su punto inicial y el año 1632 como su final. Protagonistas de la Revolución Científica. Los principales nombres de la Revolución Científica fueron Nicolás Copérnico. Fue un jurista, matemático, físico y clérigo católico polaco que dedicó gran parte de su vida a la astronomía y reformuló a su manera la teoría heliocéntrica del sistema solar. Con la publicación de su obra sobre el movimiento de los astros, dio inicio a la revolución científica, contraviniendo siglos de repetición del modelo geocéntrico aristotélico. Galileo Galilei. Fue un astrónomo, físico, músico, matemático e ingeniero italiano, y fue el gran ejemplo del hombre renacentista. Se dedicó por igual a las artes y a las ciencias. Fue un importante observador astronómico, para lo cual mejoró además la fabricación de los telescopios, y es célebre por su apoyo determinante a la formulación copernicana del sistema solar. Es considerado el padre de la física moderna. Isaac Newton. Fue un físico, teólogo, filósofo, alquimista, inventor y matemático inglés. Fue el autor del primer gran tratado de la física moderna, Principios matemáticos de filosofía natural, obra que revolucionó el entendimiento físico del mundo y sembró las bases para el surgimiento de esta ciencia. Aún se ponen en práctica sus principios sobre el movimiento, sus leyes termodinámicas y sus formulaciones respecto a la óptica y el cálculo infinitesimal. Tycho Brahe fue un astrónomo danés considerado el más grande observador del firmamento antes de la invención del telescopio y fue un fundador del primer centro de estudios astronómicos. Su obra permitió consolidar el estudio astronómico de manera sistemática y no mediante observaciones ocasionales. Johannes Kepler fue un astrónomo y matemático alemán, célebre por sus leyes sobre el movimiento de los astros celestes en su órbita alrededor del Sol. Fue un cercano colaborador de Tycho Brahe y uno de los nombres fundamentales de la astronomía moderna. Francis Bacon fue un célebre filósofo, político, abogado y escritor inglés, considerado el padre del empirismo filosófico y científico, ya que en su obra describió y sentó las bases para la construcción del método científico experimental. Es uno de los grandes pioneros del pensamiento moderno y de los primeros ensayistas de Inglaterra. René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés, padre de la filosofía moderna, de la geometría analítica y de los mayores contribuyentes a la revolución científica. Es célebre su principio, pienso, luego existo, que sería esencial en el surgimiento del racionalismo, la fe en la razón y no en la voluntad divina. Su obra más famosa es el Discurso del Método, donde rompió claramente con la escolástica tradicional del medioevo. Robert Boyle fue un filósofo natural, teólogo cristiano, químico, físico e inventor del origen inglés. Fue célebre por su formulación de la ley de Boyle, uno de los principios que rigen el comportamiento de los gases. Se considera el primer químico moderno de la historia, y su obra, El químico escéptico, es una obra fundamental en la historia de esta disciplina. William Gilbert fue un filósofo natural y médico inglés, pionero en el estudio del magnetismo. Su obra fue el primer libro de física de Inglaterra. Fue uno de los pioneros en el estudio de la electricidad a partir de la electrostática y un opositor ferviente del método escolástico y las teorías aristotélicas en las universidades del momento. Consecuencias de la revolución científica.
La revolución científica significó un corte importante con la tradición medieval, que ante todo demostró la capacidad humana de aplicar el intelecto a la comprensión del mundo. Permitió el nacimiento del racionalismo y del pensamiento moderno, que desplazó la fe medieval como principio regente de la vida y sociedad humana. Pero quizá la mayor consecuencia que tuvo haya sido el nacimiento formal de las ciencias, enmarcadas en el método científico y en el empirismo racionalista. Esto implica un gran cambio en el mundo de las ideas, permitiendo la reaparición de saberes que hasta hace un siglo formaban parte de la alquimia islámica y de los saberes heréticos. Algunos aportes de la revolución científica fueron el modelo heliocéntrico del sistema solar, apoyo del atomismo por encima de las teorías aristotélicas de la materia, avances en la anatomía humana y descarte de las teorías de Galeno, separación de la química de la alquimia, desarrollo de la óptica y primeros experimentos con la electricidad.